Lucila, ¿se ve en la pantalla? Sí, licenciado, todo bien. Planificación de la auditoría, tema 23, ¿se ve? Sí, licenciado. Ya, me alegra mucho. Entonces, ¿cuántos estamos? ¿Cuántos somos, Lucila? En sala estamos 52 personas, licenciado. No. Las entidades públicas, dice, presentan diferentes actividades, operaciones, organizaciones, sistemas de información, sistemas de control, etc. Por lo que cada trabajo de auditoría debe tener en cuenta las características propias de cada una de ellas y determinar los distintos riesgos que puedan presentar. Entonces, para poder recapitular lo que estamos haciendo, hemos dicho, del plan estratégico estamos, ¿no? De la unidad de auditoría interna. De ese plan estratégico hemos sacado los objetivos estratégicos. De eso hemos sacado los objetivos de gestión. De los objetivos de gestión hemos obtenido las actividades relacionadas con los objetivos de gestión. Además, acá podemos. Estas actividades relacionadas con los objetivos de gestión están en el POA. Son las auditorías específicas. Es eso, ¿no? Entonces, toda esta estructura programática que hemos estudiado nos da la relación desde el plan estratégico, o sea, es para 5 años, ¿no? Objetivos estratégicos, eso es para 5 años. Y a partir de los objetivos de gestión es para 1 año. De los objetivos de gestión, entonces, vienen las actividades relacionadas con los objetivos de gestión. A partir de eso nace el POA y ahí nacen las auditorías específicas. Entonces, de ahí incluso podemos decir que viene la planificación de las auditorías. Ahí. Ahora, entonces, estamos entrando a esta última etapa, que es la planificación específica de las auditorías que vamos a realizar. Ahora, ya están ubicados, entonces vamos al numeral 2 que dice objetivos de la planificación. En el contexto de los objetivos de la planificación, entonces, ahí estamos. Nos dice, los objetivos de la planificación establecidos para los diferentes tipos de auditoría básicamente difieren sustancialmente. Los mismos dicen buscan definir la naturaleza, alcance y oportunidad. O sea, a ver, así sería. Dice, definir la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su oportunidad y extensión. O sea, la planificación
busca definir el alcance de la oportunidad de los procedimientos de auditoría que vamos a utilizar, más la extensión de estos procedimientos. Además dice determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos definidos, o sea, tiempos y recursos. Se refiere en cuánto tiempo vamos a hacer la auditoría, y recursos se refiere cuántos auditores requerimos, qué requerimos de equipos, computadoras. Estamos determinando los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos definidos y relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder efectuar el seguimiento de las tareas a cumplir con los plazos de emisión del informe correspondiente. O sea, ya aquí sería la ejecución de la auditoría, ¿no? La ejecución de la auditoría. Entonces, hay algo muy importante que no les he mencionado, referente acá. Ustedes, gran parte de ustedes está llevando la materia de auditoría financiera. Auditoría financiera, en realidad, lo realizan las consultoras privadas, lo ejecutan desde esta parte. O sea, las consultoras privadas no hacen plan estratégico, objetivos de gestión, actividad relacionada con objetivos de gestión, y lo más importante, no tienen el POA. No tienen el POA las consultoras privadas, ¿sí? Entonces ellos empiezan con el contrato y su auditoría específica. Y de eso sí hacen su planificación. O sea, lo que vamos a ver a continuación en esta lección es precisamente la planificación de la auditoría, y que más o menos es similar a lo que están estudiando o han estudiado en auditoría financiera, ¿sí? A partir de eso es lo que está en morado. Lo anterior, reitero, no hacen los auditores externos, solo lo hacemos los auditores internos, y para nosotros los auditores internos operativos. Y como he tocado la parte de auditoría operativa, ya de 2 clases vamos a entrar ya a ver el libro de auditoría operativa. Entonces tienen que contactarse con el Rapidín, con Juan Carlos, para los que quieran se compren el libro. Porque igual que ahora voy a explicar en base al libro ya, pero la auditoría operativa específicamente. Ya seguimos entonces. En los objetivos de la planificación, en resumen, definimos el alcance de la auditoría, cuándo vamos a hacer la auditoría y qué amplitud va a tener la auditoría. Además, definimos los recursos humanos, materiales, y nuevamente reitera los tiempos, en cuánto tiempo. En resumen, nos dice que en la planificación vamos a determinar los tiempos y los recursos para poder efectuar la auditoría específicamente. 3 dice, obviamente se permiten las preguntas, ¿no? ¿Qué información vamos a tener en el proceso de la planificación? La información obtenida durante la planificación debe ser organizada y ordenada de manera tal que sirva principalmente
como un instrumento de trabajo para planificar la siguiente etapa, debiendo resumirse el plan final en un documento denominado MPA. O sea, el resultado de la planificación de la auditoría va a estar en el MPA, que será comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría formado para la realización del trabajo con la finalidad de cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y de su propio papel del auditor. ¿Quién es responsable de la planificación de la auditoría? La responsabilidad de la planificación está concentrada para las unidades de auditoría interna en el titular de la unidad de auditoría interna, que es el gerente de auditoría o director de auditoría, y el supervisor de existir. Generalmente existe el supervisor. Y el jefe de equipo, que es un auditor senior encargado de la ejecución de la auditoría. Esas tres personas planifican entonces. El jefe de auditoría, el gerente de auditoría, el supervisor y el auditor senior que va a estar en una auditoría específica. ¿Sí? O sea, me explico. El gerente y el supervisor planifican todas las auditorías y al auditor senior le llama en la planificación de una auditoría específica. Porque como hay 2, 3 seniors, entonces cada senior va a participar en una planificación de determinadas auditorías. Ahora hablamos de la auditoría de confiabilidad de los registros de estados financieros, pero con la siguiente aclaración, que no está en el libro, yo lo he anotado acá. Hemos aprendido en normas de auditoría gubernamental que tenemos la auditoría financiera de confiabilidad, la auditoría operativa, la auditoría de proyectos, la auditoría ambiental, la auditoría de sistemas de información y comunicación, la auditoría interna y la auditoría especial. ¿Sí? Entonces, yo he escogido para hacer la auditoría interna, la auditoría financiera de confiabilidad. ¿Por qué he escogido la auditoría financiera de confiabilidad y no he escogido una operativa, una de proyecto, una ambiental? Porque específicamente la auditoría operativa la vamos a pasar, realizar y aprender en el siguiente periodo de las clases. La de proyectos tiene un catedrático, la ambiental tiene un catedrático, la de sistemas también tiene una materia específica, y lo que estamos viendo entonces es la auditoría interna, específicamente relacionada con lo que significa la auditoría financiera de confiabilidad. Acá abajo está la auditoría especial, también tienen una materia que, si no me equivoco, se llama la auditoría forense. Ya. Entonces, conclusión, yo he escogido la auditoría financiera por las razones que he explicado y lo más importante, porque como ustedes dominan todas las 100 contabilidades que han estudiado, entonces va a ser más fácil que puedan entender y comprender este proceso que queremos explicar. O sea, la materia no es auditoría financiera de confiabilidad. Simplemente nosotros estamos tratando de poder comprender en el proceso de lo que hemos aprendido de la auditoría financiera, perdón, de la auditoría interna, todos los conceptos referentes a los diferentes tipos de auditoría que realiza la unidad de auditoría interna. La auditoría, por tanto, de confiabilidad de registros financieros tiene como propósito determinar, dice, esto escuchen bien, ¿no? Aquí varía mucho de lo que están aprendiendo en la auditoría financiera o han aprendido los que han aprobado. Sí dice, si dichos registros, o sea, estamos hablando de registros contables, ¿no? Si dichos registros están de acuerdo con las normas básicas y secundarias del sistema de administración gubernamental que los regula. ¿Ya?
O sea, en la auditoría de confiabilidad vamos a ver fundamentalmente, acá les voy a poner, ¿ya? Para que puedan comprender mejor los SAICO. Los SAICO, ¿no? O sea, totalmente distinto a lo que están aprendiendo en la auditoría financiera de razonabilidad. Nosotros estamos viendo la auditoría financiera de confiabilidad. Y lo que más importante que evaluamos el comportamiento de los sistemas de administración y control. O sea, hacemos un relevamiento, obviamente no profundo, ejemplo de del sistema de personal, del sistema de bienes y servicios, de lo que les gusta el sistema contable presupuestario, ¿sí? Además, buscamos establecer el grado de eficiencia y los controles incorporados en él. Evaluar los SAICO, dice, vamos a administrar, pero vamos a evaluar los controles internos incorporados a los SAICO, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, pero seguro que no se acuerdan, ¿sí? Cuando he explicado el artículo 15 de la ley 1178, en el inciso A, decía que los auditores internos deben evaluar la eficacia de los sistemas de control, de los sistemas de administración y control de los SAICO y los controles internos incorporados. Así decía. Y los controles internos incorporados. La eficacia de los sistemas de administración y control, ¿no? La eficacia de los sistemas de administración y control gubernamentales y los controles internos incorporados. ¿Ya? O sea, es diferente a la auditoría financiera de razonabilidad. Además, en este contexto dice, se debe emitir una opinión respecto a la información presentada en los estados financieros. Por acá podemos poner así, ¿no? Así. Lo más importante dice que debemos emitir una opinión, y acá viene algo importante referente a este aspecto, una opinión sobre la confiabilidad. En cambio, sobre la confiabilidad respecto a la información presentada en la financiera. En cambio, el autor externo emite un dictamen sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros. Y como complemento a esto, se debe elaborar, dice, un informe de control interno con comentarios, conclusiones y recomendaciones. Los auditores externos también hacen el informe de control interno. Además nos dice que en el informe de confiabilidad, la norma de auditoría gubernamental número 221 sobre la planificación de la auditoría es aplicable por igual a una auditoría financiera como de confiabilidad. A una auditoría financiera como es la de confiabilidad, ¿no? Entonces, esta norma, la 221, es para un informe de razonabilidad, por si acaso, ¿ya? Pero se puede aplicar, dice, todos los criterios técnicos a una auditoría de confiabilidad, señalando, pero, la diferencia existente en sentido de que la diferencia no muy sustancial se establece en el tipo de opinión que el auditor debe presentar. ¿Y cuál es el tipo de opinión? Reiteramos, el auditor interno, una opinión de confiabilidad, y el auditor externo, una opinión de razonabilidad. En resumen, lo que he dicho está acá
en sentido de que todo lo que vamos a estudiar en el presente capítulo trata como modelo. Cuidado, están entendiendo que esto nomás hace el auditor interno, no. Hace todos los tipos de auditoría que hemos visto, ¿no? El auditor interno hace todos estos tipos de auditoría. Además del de confiabilidad operativa de proyectos, ambiental, de sistema, auditoría interna especial. Es eso, ¿no? Todas esas auditorías. El presente capítulo trata como modelo la planificación de una auditoría financiera de confiabilidad. ¿Y por qué ya hemos dicho es de confiabilidad? Voy a volver a reiterar para que puedan entender y comprender, porque uno sabe bien contabilidad y dos han llevado o están llevando la auditoría financiera contable. Y en el contexto de eso debemos ingresar a hacer algunas definiciones. Lo primero, hechos económicos. Y dice, para efectuar el proceso de la planificación de una auditoría en forma previa, se deben indicar los hechos económicos. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Entonces, dice, así. Un hecho económico, dice, es lo que nos interesa. Un hecho económico es un suceso o evento creado por la entidad y algunas variables externas. Ejemplo que yo he puesto, pueden copiar, no está en el libro. Ejemplo decimos de variables internas, el proceso de fabricar un producto, y variables externas, los precios del mercado. Eso sí. Entonces, esos son los hechos económicos. ¿Alguien quiere preguntar algo de los hechos económicos? La aclaración es importante acá, que dice no hay dos entidades iguales, pero todas participan en hechos económicos que impactan en sus operaciones y estados financieros. O sea, todos tienen hechos económicos, ya sea de fuente interna o de fuente externa. Después de eso, en una línea que vamos a hacer, ¿no? Una línea, o sea, así voy a hacer para que puedan entender. De los hechos económicos vienen, para que no se confundan, lo voy a borrar, las transacciones. Y ya está. Son las operaciones de diferentes hechos económicos. Entonces hemos dicho, como ejemplo, el proceso para la venta de un producto o para la compra de un producto. ¿Sí? Para la venta de un producto viene todo el proceso desde la fabricación, desde entrega almacén, el pedido del cliente, la entrega del producto, el pago del cliente. Todo eso son transacciones. ¿Sí? Bien importante, ¿ya? Entonces, después de las transacciones, viene lo que denominamos el enfoque de la auditoría por ciclo de transacción. Ahí está. Y nos dice, de los hechos económicos se generan las transacciones, ya hemos visto acá. Y el conjunto de transacciones conforman los ciclos de transacciones. O sea, el conjunto de transacciones conforma el ciclo de transacciones, estrechamente relacionados con las operaciones y saldos de las cuentas de balance y estado de resultados. O sea, relacionados con los estados financieros. Ah, no, ya está, con los estados financieros. Relacionados con los estados financieros. Ese sería el enfoque de la auditoría por ciclo de transacción. Entonces, para que
comprendan un ciclo de transacciones, vamos a ver acá abajo en el numeral 9, clasificación de ciclo de transacciones. Acá tenemos un ciclo de transacciones, ventas y cobranzas. O sea, es lo mismo del ciclo de transacciones de ventas, cuentas por cobrar. ¿Sí? Más claro para mí es ventas, cuentas por cobrar. Ya. Y en este ciclo de transacciones está ejemplo, ventas, caja, cuentas por cobrar, bancos. O sea, yo puse un ejemplo en el otro curso. Tenemos una venta de 100, 40 créditos y 60 efectivos. 100. Previsión PIN cobrable. Tenemos todas esas cuentas que participan en un proceso de una venta. En un proceso de una venta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en lo que dice el enfoque de la auditoría por ciclo de transacciones. Entonces, los estados financieros, dice, se dividen en ciclo de transacciones. Entonces, así podemos poner, ¿no? Si lo ponemos. Los estados financieros se dividen en ciclo de transacciones. Ahí está. Entonces, esa sería la relación que estoy tratando de que comprendan específicamente en una forma lineal. De los hechos económicos vienen las transacciones. Las transacciones nos permiten hacer un enfoque de la auditoría por ciclo de transacciones, que es el conjunto de transacciones, y los estados financieros específicamente lo dividimos en ciclo de transacciones. ¿Sí? Y después de eso lo que está escrito después voy a explicar, pero acá abajo hay un contexto de componente. Así sería entonces. Y le ponemos ahí de los componentes. Entonces, para simplificar la planificación de una auditoría, los estados financieros se dividen en partes manejables denominado componentes. O sea, lo dividimos en componentes. Entonces, eso sería los componentes que básicamente son los ciclos de transacción. ¿Sí? Entonces, en resumen, la relación vertical sería así, ¿verdad? 1, hechos económicos. 2, transacciones. 3, enfoque de auditoría por ciclo de transacciones. 4, los estados financieros se dividen en ciclos de transacciones y estos ciclos de transacciones se denominan componentes. Está bien. Además, en este concepto de el enfoque de la auditoría, señalé en el anterior curso y a ustedes les repito, el enfoque clásico de la auditoría es la revisión de las cuentas del balance en el orden que aparece, ¿no? Algunos profesores enseñan así, y más que todo que enseñan en la vida práctica, casi todas las consultoras, especialmente las medianas pequeñas, trabajan por revisión en base a las cuentas que están en el balance y en el estado de resultados.
Es decir, primero, digamos, te toca a ti en la lista que se inicia para distribuir las cuentas, te dicen, vos vas a revisar caja, bancos, cuentas por cobrar, inventario. O sea, estas 4 cuentas del balance. O sea, la auditoría se hace en función y en relación a lo establecido en el orden predeterminado de las cuentas en el balance. Pero la auditoría moderna es en revisión al ciclo de transacción. ¿Y por qué es importante esto? Les explico ya. Entonces, ahora sí les puedo explicar de que cuando una auditoría se hace en base al ciclo de transacciones, acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, incluso acá podríamos poner uno más, ¿no? Así podemos poner inventario. Pues, inventario. O sea, otra cuenta más. Entonces, cuando hacemos una auditoría en base a ciclos de transacciones, estamos examinando, analizando, desarrollando la auditoría simultáneamente que a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas. ¿Sí? Algunas son de resultados, otras son de activo, otras de pasivo. ¿Para qué nos sirve? ¿De qué es de utilidad este tipo de análisis? Ahora sí les voy a decir con estas 2 cuentas. Vamos a ver la cuenta bancos, ejemplo, ¿no? Igual podemos ver con todas las cuentas. La cuenta ventas perdón, he dicho bancos, creo. La cuenta venta y cuentas por cobrar. Entonces, cuando haces la auditoría por ciclo de transacciones, vas a poder determinar cuánto has vendido, 100, y cuánto ha sido a crédito, 40. ¿Ya? En efectivo, 60. Pero lo que nos interesa en lo que quiero explicarles, yo sé ahora que he vendido 40 créditos, entonces automáticamente voy a analizar de estos 40, ¿me han pagado? No me han pagado. ¿Sí? ¿Está en mora? No está en mora. ¿Se ha creado una previsión para incomprable? ¿En qué monto? ¿En qué importe? ¿No? O sea, estoy interrelacionando ya el análisis integral y la interrelación en las cuentas del ciclo de transacción. Entonces, esto facilita el examen, se ahorra tiempo y lo más importante es si obtienes conclusiones en forma inmediata, porque de las ventas estoy viendo cuánto ha sido a crédito, porque si haría cuenta por cuenta, primero voy a ver cuentas por cobrar, voy a acabar todo el balance, voy a entrar a resultados, recién voy a ver ventas, ¿ya? Entonces el sistema antiguo no es muy útil, pero es que se está utilizando, se utiliza, como digo, en las consultoras medianas, pequeñas. Y hay un tercer sistema que es este, que es el actual, la revisión por plan estratégico en base a las niñas. ¿Sí? Entonces, el que enseña este sistema bien, conoce bien, es el sistema, el licenciado Peláez. El licenciado Peláez enseña en su materia este sistema moderno de la auditoría y que se inicia en base a la revisión del plan estratégico. Por lo menos conmigo ya han aprendido qué es el plan estratégico, todo eso, ¿no? Y este contexto del plan estratégico está en base a las NIA. Por si acaso está en las NIAs 300, 315 y no sé cuáles más. Que yo no domino eso porque yo no soy auditor financiero, yo soy auditor interno operativo, soy yo. Pero lo que enseña el licenciado Peláez es en base al plan estratégico, donde la pregunta debía ser ¿y para qué? Seguramente les he explicado el licenciado Peláez en base a las normas NIA de que la evaluación del plan estratégico de la organización donde vamos a hacer una auditoría financiera es para determinar las áreas de riesgo, ¿sí? Y la confiabilidad de los controles internos.
Eso están en las NIAS 300, 315 están, ¿no? Para eso entonces se evalúa el plan estratégico. Pero yo no os voy a explicar detalladamente porque no es mi área, pero tienen que saber la idea, el por qué tenemos que evaluar el plan estratégico, por qué las NIAS nos piden que evaluemos el plan estratégico, porque ahí vamos a determinar los objetivos estratégicos de la organización en función a lo cual se han asignado áreas de importancia. Ejemplo, si es una fábrica y la producción de productos es un área de importancia y paralelamente en relación al plan estratégico vamos a definir cuáles son los objetivos ya, de fabricación, cuántas unidades, en qué periodo, y eso automáticamente se tiene que relacionar con las ventas, porque lo que fabricamos vamos a vender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están las ventas? ¿Sí? Y lo que hemos visto acá arriba, visto acá abajo, mejor dicho, de las ventas, ¿cuántos han sido a crédito? ¿Se está cobrando bien los créditos otorgados? O sea, en ese vínculo estratégico vamos a definir áreas de riesgo. Áreas de riesgo, ejemplo, ventas, cuentas por cobrar. Un área de riesgo total, porque si bien se está haciendo buenas ventas, pero no se está cobrando, todo está haciendo a crédito al final y los clientes no están pagando. Entonces, el análisis del plan estratégico nos va a señalar a los áreas de riesgo y eso a su vez nos va a determinar en qué cuentas del balance y estado de resultados vamos a poner énfasis. ¿Sí? O sea, entonces, en este caso, por decir, va a resultar importante analizar, evaluar, revisar las cuentas por cobrar, porque hemos determinado como área de riesgo, y no va a ser tan importante que se revisar devoluciones en venta, ¿ya? Y sí, cuentas por cobrar, porque hay una mora bastante. Entonces, eso les va a explicar mucho mejor que yo el licenciado Pelaez en qué consiste la evaluación del plan estratégico para poder definir dos cosas, ¿no? Las áreas de riesgo y la confiabilidad de los controles internos que me van a señalarnos en las cuentas contables de los estados financieros donde debemos poner mayor énfasis y cuidado. Ese es el nuevo enfoque de la auditoría que el licenciado Pelaez maneja bien y algunos otros docentes también, pero no todos. Y entonces, como ejemplo, hemos puesto la clasificación de los ciclos de transacciones. Y hemos analizado, ejemplo, el ciclo de transacciones, ventas, cuentas por cobrar, donde se involucran cuentas con ser ventas, caja, cuentas por cobrar, bancos, previsión de incobrables, inventario. Otro ciclo de transacciones, compras, cuentas por pagar, donde se involucran cuentas, caja, banco, cuentas por pagar, proveedores, inventarios, gastos. Otro ciclo de transacciones, nómina y beneficios del personal, ¿sí? O sea, este ciclo de transacciones sería el ciclo de transacciones de recursos humanos. Y donde vamos a ver en forma simultánea integrar sueldos, salarios, cuentas por pagar, provisiones para beneficios sociales, indemnizaciones, banco. Estas cuentas por pagar es, como dice acá, descuento para instituciones de la seguridad social, como ser Caja de Salud, AFP. No son estas cuentas por pagar del ciclo de transacciones de compra. Son otras obligaciones que tenemos relacionadas con los descuentos al personal y con los aportes que hace el propio personal y la propia entidad a las entidades de la seguridad social. Y vemos entonces en forma integral el ciclo de transacciones de recursos humanos. Otro ciclo de transacciones dice inventario y costos de venta, donde vemos inventarios específicamente en relación a la salida, inventarios en relación a la entrada, costo de venta y que nos permite en cierta manera ver los márgenes de utilidades
en relación a ingresos, salida, relacionado con venta y costos de venta en una forma integral, una visión de todo el proceso de lo que significa en la empresa de comprar y vender. Es eso. También dice otro ciclo de transacciones de bienes de capital y de pago, donde vamos a ver, dice activo fijo, obligaciones financieras, cuentas por pagar, interés o comisiones, banco. Entonces, conclusión, la idea es de que esta metodología de la auditoría en base a ciclos de transacciones nos permite evaluar, analizar, examinar las cuentas de balance y estados de resultados relacionadas a partir de operaciones concretas como compras, ventas, pero analizar 4, 5, 6 cuentas en forma simultánea, que nos permite, hemos dicho, además de hacer ahorro en tiempos, lo más importante, obtener una visión mucho más integral de la situación de la empresa, porque ustedes saben que no solo decir está razonablemente presentado en el dictamen de la auditoría externa, también debemos dar una opinión en relación a como empresa en marcha, cómo está yendo, cómo es su perspectiva. Porque yo les cuento, por ejemplo, una anécdota que leí en un libro, un texto de Kipres era, de la Cooper y Lybrand, creo que era, en un ejercicio decía de que la empresa de auditoría había evaluado los estados financieros y realmente estaban excelentes y dio un dictamen totalmente favorable, pero no relacionó lo que significa el comportamiento integral de las cuentas y por decir, no verificó la caída en los procesos de ventas, cuentas por cobrar, porque la situación financiera era buena de la compañía y no informó sobre este comportamiento financiero, no contable, financiero, de que estaba viéndose peligrosamente que estaban rebajando ventas, que estaban rebajando cuentas por cobrar y lo que pasó que a los pocos meses esta empresa entró en quiebra, ¿sí? Y los de la empresa iniciaron juicio a la empresa de auditoría por no haber comentado este peligro que tenía la empresa. Y básicamente fue un juicio grande entre el auditor y la empresa. No sé si hasta ahí tienen preguntas. Obviamente hay muchas preguntas, pero reitero, yo no soy el especialista en auditoría financiera, simplemente he escogido, reitero, auditoría financiera para fines de ejemplo, bajo el condicionamiento de que ustedes conocen contabilidad y finanzas y me van a poder entender mi objetivo de la visión de una auditoría financiera interna o de una auditoría interna financiera. Ese es mi objetivo que nos está llevando a la auditoría operativa. Estas normas no vamos a ver y directamente vamos a entrar a ver la planificación, pero antes de entrar a la planificación se debe definir los términos de referencia en la planificación de la auditoría, que también lo hacen los auditores externos, por si acaso. Entonces dice, debemos definir el tipo y cantidad de informes a emitir, las revisiones adicionales a aplicar, asegurar la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada, las responsabilidades que asume el equipo de auditoría y el presupuesto de horas para cada etapa de la auditoría. Entonces, eso tenemos que ver y tener escrito en los términos de referencia, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, esto es importante. Dice el tipo y cantidad de informes que vamos a emitir. Entonces, esto está estrechamente vinculado con el objetivo de la auditoría. Entonces, después que hemos finalizado la auditoría, el gerente, la MAE, nos puede llamar, pero ¿y por qué no han visto esto? ¿Por qué solo un informe? A un ratito, señor gerente. Usted conocía nuestros términos de referencia. Le hemos presentado, ya hemos definido nuestro tipo de auditoría, la cantidad de informes
y en la otra etapa que le hemos dado también en lo que significa el objetivo del auditoría. Específicamente, entrando al detalle, debemos definir el proceso de la planificación de la auditoría. Así vamos a ver, poner, ¿no? Estamos viendo de una auditoría interna de confiabilidad. Una auditoría interna de confiabilidad. Eso estamos viendo, y para esa auditoría interna de confiabilidad vamos a planificar los tiempos fundamentalmente divididos en, para la fase 1, que es la planificación específica, vamos a dedicar 30% del tiempo disponible, y específicamente para la auditoría estratégica y preliminar vamos a dedicar 10% del tiempo disponible. Para la auditoría, voy a poner otro color, para planificación específica, esta es la estratégica preliminar, para la específica 20%. ¿Sí? Entonces, en resumen, la auditoría en la fase 1, en función a la planificación, va a absorber 30% del tiempo disponible. Pero también, como les va a enseñar el profesor de auditoría financiera, hay un proceso previo a esto, lo que estamos viendo, que es la planificación anterior al inicio de todo este proceso. Por eso dice, esta planificación incluye las actividades previas de trabajo de campo. O sea, dice que hay un trabajo previo a todo este trabajo de planificación. Y ese trabajo previo está incluido en la fase primera, estratégica preliminar. En esta fase está incluido lo que significa las actividades previas de campo. En realidad, ahí debía ser el asterisco. Está bien ahí también, pero específicamente hay donde vamos a incluir las actividades previas de campo, y que precisamente es el siguiente numeral que viene, actividades previas del trabajo de campo. Pero concluiremos esto. Esa sería la fase 1 de la auditoría, pero ahora viene la fase más importante de la auditoría, que es la fase 2, la ejecución del trabajo, que nos va a llevar más o menos un 30% del tiempo disponible. Y por último, la fase 3, que es la conclusión y comunicación de los resultados, o sea, el informe de auditoría, que nos va a llevar un 20% del tiempo disponible, y sumamos y nos da el 100% del tiempo disponible de la auditoría. Hasta hay preguntas. Muy callados han estado hoy día. ¿Y cuántos estamos en el curso? Estamos 83, estamos. Los 83 quiero que saquen 100 en el examen del POA, para que reemplacen, o no reemplacen, sino para que equilibren su anterior nota y la próxima nota. Es bien fácil el examen de elaboración de los papeles de trabajo para el POA. Ya, seguimos entonces. ¿Qué incluye las actividades previas de trabajo de campo? Dice la conformación del equipo de trabajo, o sea, cuántos auditores seniors, cuántos juniors, es designación del responsable de la auditoría, que el responsable va a ser uno de los seniors, obviamente bajo la supervisión del supervisor específicamente. También en las actividades previas de campo efectuamos una coordinación
con funcionarios de la entidad responsables de las diferentes operaciones financieras y administrativas que vamos a auditar. También en las actividades previas de campo efectuamos el requerimiento de información, revisión de legajos de auditorías anteriores o informes, etc. Entonces también efectuamos un resumen de la estructura organizativa de la organización. Obtenemos información sobre la estructura operativa de la organización. Programamos y confirmamos entrevistas, dice, con los siguientes funcionarios, o sea, la MAE, está la MAE y los directores o jefes de las áreas donde vamos a ir a ejecutar la auditoría. Ejemplo, un director financiero básicamente, área de almacenes, qué sé yo, el área de contabilidad, el área de inventarios, etc. Y en resumen, toda esa información que hemos obtenido la tabulamos y lo conformamos en lo que hemos aprendido en componentes importantes para el trabajo de la auditoría. Ya, preguntas hasta esta parte. Para disimular una pregunta por lo menos. Licenciado, buenas tardes. Estás levantando lista, ¿no? Sí, licenciado. Está bien. ¿Me podría explicar, licenciado, el inciso E, donde dice resumir la estructura organizativa de la entidad, por favor? Está bien, o sea, en cualquier tipo de auditoría, o sea, ya sea por decir una auditoría financiera de razonabilidad, una auditoría financiera de confiabilidad, una auditoría forense, una auditoría operativa que vamos a hacer, tienes que conocer la organización, ¿sí? Cómo está estructurada la organización y por tanto tienes que hacer un resumen de su estructura organizativa para saber los niveles jerárquicos que existen, la MAE, gerente de área, jefes de departamento. Entonces, necesariamente debemos conocer cómo está estructurada la entidad. Y en resumen, como te digo, en todas las auditorías tenemos que hacer esto en forma previa, como dice acá, actividades previas al trabajo de campo. Y te doy un ejemplo por decir, quiero un detalle, vos estás diciéndole al contador, quiero un detalle de ventas por áreas, por zonas, por vendedores. Y el contador te va a decir, no, yo no tengo eso. ¿Sí? Pero vos ya sabías que cómo estaba estructurada la organización y sabías que había una gerencia de venta. Entonces ya no le vas a ir a pedir al contador, le vas a ir a pedir al gerente de venta, ¿ya? Entonces, qué importante conocer cómo está estructurada la organización para saber dónde podemos obtener la información que requerimos, en este caso, para nuestra auditoría de confiabilidad. ¿Has entendido, perdón, niña? Sí, ¿Has licenciado. entendido? Sí, licen, está bien, gracias. Pues, háblame, pues. ¿Eh? Está bien, Licenciado, licenciado. una consulta. Ya, seguimos entonces. En la planificación preliminar o estratégica, ¿no? Esta que estamos viendo, planificación estratégica. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué hacemos? Dice, básicamente está dirigida, la planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia para ejecutar la auditoría y diseñar el enfoque del examen con base en los estándares definidos en la orden de trabajo emitida por la jefatura. Además, la planificación preliminar de la auditoría tiene como propósito obtener o actualizar la información general sobre todos los aspectos importantes de la entidad o una parte de ella. Durante el análisis se debe identificar aquellas áreas en las que se pondrá mayor énfasis de trabajo, que ya sean unidades operativas,
cocientes de información o rubros contables. ¿Sí? Esto vamos a aprender bien en la parte de auditoría, esta partecita en la operativa, que es nuestra materia, ¿no? Una vez identificadas dichas áreas, se efectuarán actividades de planificación adicionales que determinarán el enfoque específico para cada una de ellas. ¿Sí? Eso sería, ¿no? Entonces, en el contexto de lo que estamos viendo, la auditoría interna orientada a la auditoría operativa, les he invitado mediante esa circular que ha salido del Colegio de Auditores para que vayan la auditoría interna en época de crisis al curso, y en resumen, no ha ido nadie. Una vergüenza. Licenciado, perdón, sí han asistido varios compañeros. Ya, entonces, pero diré entonces, no ha ido casi nadie, ¿ya? Han debido ir unos 5, 10. Y en cambio, los alumnos del licenciado Javier Mendoza, que también da auditoría operativa, han ido unos 70 alumnos allí. ¿Sí? Entonces, una vergüenza de mis 80 alumnos. Licenciado. Han sido 5 y 10. Y además, han obtenido un certificado, porque eran 5 días, con valor curricular de 20 horas. O sea, un certificado con valor curricular bien alto, bien alto, bien alto. 20 horas es mucha la dosificación que está insertándose en el certificado. Entonces, han perdido eso, y el certificado, y más que el certificado, excelentes disertaciones sobre nuestra materia, pues, sobre auditoría interna, sobre auditoría operativa. Y eso me da pena. Ahora sí, dime, ¿qué querías decirme? El licenciado quería decirle que varios de los compañeros de la materia sí asistieron al seminario. Nos unimos al otro paralelo para que seamos más y evitarnos más, ¿cómo se diría? No sé, yo quiero ver que me den su certificado los alumnos de mi paralelo que han asistido. Sí, licenciado. Nos obviamente voy a considerar, pues, ¿no? En algún momento, por su dedicación, su aplicación, ¿sí? Lo voy a considerar, ¿sí? En el momento que se requiera, ¿no? En cambio, el licenciado Javier Mendoza directamente les dice, el que quiere va, el que no quiere no va, pero el que va ya sabe que va a venir después, ¿no? O sea, que va a venir algo favorable, ¿verdad? Él es más directo, ¿no? Pero más allá de un beneficio que podían obtener a partir de la relación con el docente, el beneficio era de las conferencias, excelentes conferencias, y obviamente relacionadas con la materia. Y además me da pena porque yo he organizado el evento en mi calidad de presidente del Instituto de Auditores Internos, y que me desprecien mis alumnos me da mucha pena, ¿no? Así será la vida. Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a seguir viendo después de eso. Vamos a ir a ver en lo que se refiere específicamente y rápidamente a los aspectos relacionados en lo que significa el 15.1, que es reunión del conocimiento acumulado de la entidad. Y esto es muy importante. También en auditoría financiera les van a explicar el conocimiento adquirido en trabajos de auditoría recurrente. ¿Qué son los trabajos de auditoría recurrentes? Son las auditorías que se han efectuado las anteriores gestiones. En nuestro caso de auditoría financiera de confiabilidad, auditoría interna financiera de confiabilidad, sí se ha hecho el año pasado, el anteaño pasado, porque es una auditoría obligatoria en las entidades gubernamentales y en las entidades sujetas al control de la superintendencia. Y si han hecho las auditorías años anteriores,
Eso se llama auditorías recurrentes. Tenemos pues bastante información en los papeles de trabajo, en el archivo permanente, ¿sí? Entonces es importante recopilar de esos archivos la información para planificar nuestra auditoría. Por eso dice, tiene un valor agregado que debe aprovecharse en años sucesivos. La revisión general de la información permite al equipo de auditoría identificar los principales objetivos y funciones de la administración de la entidad. En esta etapa es importante establecer cuál es el alcance y la naturaleza de los sistemas de la entidad. Alcance y naturaleza de los sistemas de la entidad, entre otros, si posee procesamiento de información manual o computarizada y está implantada en los sistemas informáticos, cuál es el software utilizado, los cambios ocurridos desde el último mes que se efectuó una auditoría, ¿no? O sea, también estamos obteniendo información referente, en resumen, a los sistemas de la organización. Básicamente, lo que nos interesa, el sistema contable financiero presupuestario, si esto tiene un software, cómo se maneja el software, estamos recopilando información y gran parte vamos a tener de esa información en los papeles de trabajo de la auditoría del año pasado, ¿sí? Probablemente, como dice, ha habido cambios y vamos a considerar esos cambios con lo que vayamos a visualizar objetivamente, dice. Entonces luego hacemos, dice, en el proceso 15.2, obtenemos información adicional. Información adicional, dice, luego de reunir la información, documentación y conocimiento de auditorías acumuladas, corresponde revisar qué sucedió en la última auditoría para poder definir la estrategia a emplear. O sea, aquí habría que aclarar, ¿no? O sea, vamos a sacar información de los papeles de trabajo, del archivo corriente. Entonces, ahí nos va a dar bastante información, ejemplo, y lo que nos interesa sobre el sistema contable financiero presupuestario, software, pero probablemente al año que estamos haciendo la auditoría ya ha habido cambios, ¿sí? Entonces, esa información de la última auditoría hay que relacionarlo con los cambios que ha ocurrido en la organización y precisamente es la información adicional que debemos obtener. O sea, en palabras mucho más sencillas, debemos actualizar la información que hemos obtenido de los archivos de la organización. Luego dice el 15.3, dice definir los términos importantes de la auditoría, ¿no? O sea, esto está relacionado básicamente en el contexto inicial que hicimos en forma genérica en esta parte, ¿sí? En esta parte hicimos los términos de referencia, tipos de informes, de visiones. Entonces, esta parte está hablando específicamente de eso, de los términos de referencia. Ya hablamos en el numeral anterior y acá específicamente reitera responsabilidad que el auditor asume en materia de informes. Ahí dijimos cuántos informes va a emitir, cuál es la relación con los objetivos. Las expectativas, dice, o sea, debemos definir qué está esperando, aquí no dice, ¿no? O sea, esperados, resultados. Por el gerente. Obviamente gerente general, ¿no? Y relacionados con eso, lo más importante, entonces debemos definir los objetivos de la auditoría. ¿Por qué y para qué estamos haciendo la auditoría? En nuestro caso, ¿para qué estamos haciendo la auditoría? Para dar una opinión sobre la confiabilidad de los sistemas de administración y control y los controles internos incorporados a ellos y
la información específica reflejada en los estados financieros. En cambio, el auditor externo tiene que dar un informe solo sobre la información específica reflejada en los estados financieros. Hay la gran diferencia en lo que significa la auditoría de confiabilidad y la auditoría de razonabilidad. Dice, los informes especiales, o sea, los informes especiales que se podrá emitir. Pongo ejemplo, una desviación de recursos financieros. Una desviación de recursos financieros, ¿no? Entonces, estamos haciendo una auditoría de confiabilidad, pero hemos encontrado en el arqueo de caja faltante importante. Entonces, vamos a emitir un informe especial y, diríamos, en forma inmediata. Pero eso no es el objetivo de la auditoría. También debe considerar, dice, instrucciones que deberán ser completadas. Se refiere a que debemos pedir al supervisor que se defina específicamente esto. ¿Qué restricciones al alcance del trabajo y si las hubiera? ¿Sí? Esas son las instrucciones que se deben definir en el contexto de la definición de los términos de referencia. Entonces, para que puedan comprender en forma bien sencilla, los términos de referencia en dos palabras se refieren. La primera palabra es el tipo de informe que vamos a emitir y la segunda palabra es qué podemos revisar y qué no podemos revisar. Esos serían los términos de referencia. En otras palabras, estamos rayando la cancha para realizar la auditoría. Veamos el 4 más y después ya lo dejamos para la próxima semana. 15.4. Análisis de las actividades del ente, los riesgos inherentes. Entonces, ¿qué son los riesgos inherentes? Saben más que yo, pues eso enseñan los profesores de auditoría financiera, saben. Primero dice, se debe analizar las actividades de la entidad para saber a qué se dedica, con qué presupuesto va a decidir. Hay que definir la misión, los objetivos, las políticas. Y en ese contexto hay que definir, dice, los riesgos inherentes. Y dice, ¿y cuáles son los riesgos inherentes? Su comprensión es requisito para lograr una auditoría efectiva. Entonces, ¿a qué se refieren los riesgos inherentes? Un ejemplo. Ya pues hablen. Los tres riesgos saben, riesgo de control, riesgo inherente y riesgo de detección. Eso saben porque es el fundamento y la base de la auditoría financiera. ¿Sí? Los riesgos inherentes está pues implícita ahí su respuesta inherente relacionado con la organización, con la empresa, con la entidad. Entonces, un ejemplo bien sencillo voy a poner de que un riesgo inherente es en una empresa comercial que se dedica a vender repuestos de computadora, los chips y esas cosas que en una cajita pequeñita están $50,000, por decir. Y como es tan pequeñito, es fácil de sustracción, sin que nadie se dé cuenta. Es un riesgo inherente a la actividad.
Entonces, ese riesgo inherente nos está llevando a identificar un área de riesgo, ¿sí? Donde vamos a poner nuestra atención en el análisis profundo de los controles internos. Pero tienen que dominar, hijos, esto de los riesgos inherentes de control y de detección. Tienen que dominar sí o sí. Es por eso que dice que es esencial contar con suficiente información acerca de la actividad a fin de evaluar el medio en cual opera, los individuos que la conducen, que conducen la entidad y los factores que influyen sobre su éxito. Ya he mandado. Un número me han dado, ahí he mandado. Perdón, dígame. ¿Alguien estaba queriendo preguntar? Ya está bien, entonces. Acá vamos a quedar para la próxima clase. Vas a anotar, Lucila, ¿dónde estamos quedando? Estamos quedando en el 15.5. Nos toca ver el 15.5. ¿Está bien? Está bien.